Bueno, para que se pueda entender, finalmente la dinámica de cómo funciona un fondo mutuo viene siendo que obviamente hay clientes que requieren algún tipo de fondo mutuo en el cual quieran invertir. Ellos depositan el dinero en un fondo común. Ese fondo común se hace a través de un banco o a través de una administradora general de fondos, una AGF acá en Chile. El dinero se invierte según lo que el fondo mutuo te esté diciendo y eso genera ganancias. Recordemos que la finalidad última de un principal y última de un fondo mutuo es rentabilizar el dinero, no es que pierda plata. ¿Ya? Y para eso tenemos diferentes tipos de fondos mutuos, ¿vale? Tenemos fondos mutuos que son de deuda, fondos mutuos que son mixtos, fondos mutuos que son de capitalización, de libre inversión, estructurados y dirigidos a inversionistas calificados. Para poder entender esto, nosotros tenemos que entender lo que es la deuda, ¿vale? Hay diferentes tipos de fondos mutuos que son fondos mutuos de deuda a corto plazo, largo plazo, mediano plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando solo hablamos de invertir en deuda, estamos hablando literalmente de invertir en la deuda de alguna otra persona o de algún país. Por lo general son de países. Por ejemplo, deuda del Banco Central, deuda del Ministerio de Hacienda, deuda del Gobierno de Chile, deuda del Tesoro estadounidense. Todas esas son deudas que finalmente lo que hace es poner ese dinero a disposición, por decirlo así. Tengo $1.000.000 a disposición en deuda. Entonces, yo pongo eso en el mercado como banco, ustedes como inversionistas van a querer invertir y yo les voy a dar un porcentaje por haberme pasado esa plata. Es decir, por ejemplo, tengo $1.000.000 de dólares para poder tener deuda en este caso, una deuda emitida. Yo saco esa deuda al mercado y ustedes dicen, ah, perfecto, voy a invertir en esta deuda porque me está dando un 5% anual, un 5% en 10 años o un 2% anual y la deuda tiene que durar, por ejemplo, a 5 años. Por ejemplo, los bonos del Tesoro estadounidense son bonos de 5 años, 2 años, 10 años. Hay incluso hasta bonos de 50 años que son los bonos chinos y los bonos japoneses, ¿vale? Entonces, para invertir finalmente en fondos mutuos, tú puedes invertir me lo voy a preguntar en el grupo, ¿cómo puedo invertir en la deuda estadounidense a 10 años? No es como que tú puedas invertir directamente, o sea, eventualmente sí puedes, tendrías que tener el capital mínimo que piden para poder invertir, que la verdad lo desconozco, pero sobre $1.000.000, y para poder ingresar directamente. Pero en el caso de que tú no quieras hacer eso, lo que va a pasar es que puedes invertir a través de fondos mutuos, que finalmente son ellos, los bancos, que van a estar dirigidos a invertir ese dinero y lo van a ofrecer a sus clientes a través de los fondos mutuos de deuda, en este caso, que vienen siendo de 90 días, 365 días, 2 años, 5 años, 10 años o hasta 20 años incluso. Bueno, tenemos fondos mutuos que son mixtos, o sea, que pueden invertir en deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, quizás en acciones, o eso son mixtos, ¿vale? Tiene una variación importante. La gran mayoría de los fondos mutuos son mixtos o de capitalización, ¿vale? Por lo general sean estos tipos de fondos mutuos, que son los más conocidos. No estoy diciendo que esto no existan, hay muchos fondos mutuos como los Money Market, por ejemplo, son de deuda a corto plazo, y los mixtos de capitalización son mucho más, por ejemplo, como el Santander Go USA, como el USA Serie L, como el BCI Acciones Europa. Hay bastantes fondos mutuos que son interesantes que podemos ir revisando más adelante. Están los de capitalización que invierten solamente en acciones, o sea, más del 90% de la cartera está en acciones. Y el de libre inversión que el banco no te va a avisar en qué va a invertir, sino que directamente puede invertir en un sector. Es decir, voy a invertir en el sector automovilístico. Y pueden invertir en pymes, pueden invertir en acciones, pueden invertir en lo que ellos quieran, de acuerdo al rubro que se está seleccionando en el fondo mutuo. Estructurado es que van a invertir solamente en una pura cosa, es decir, voy a invertir en acciones de Apple, perfecto, solamente Apple. Voy a invertir en el índice estadounidense, perfecto, van a comprar acciones del índice estadounidense del Nasdaq, por ejemplo. O van a invertir en deuda solamente a corto plazo o solamente a largo plazo. Entonces, son fondos mutuos que son estructurados en base a su método de inversión. Y tenemos los fondos mutuos que ya es para gente que tiene mucho dinero y que se le hace un fondo mutuo directamente a ellos con la intención de que el dinero se quede en el banco o en la emisora general de fondos. Bueno, una vez ya visto perdón. Bueno, una vez ya entendido qué tipo de fondos mutuos existen, es súper importante que ustedes sepan, cuando vayamos a revisar los documentos más adelante, que un fondo mutuo puede tener hasta el 100% del capital fuera de Chile, ¿vale? No porque un fondo mutuo sea del Banco Santander Chile, tiene que estar el dinero directamente en Chile. Se van a dar cuenta que hay muchos bancos que tienen la plata en Islas Caimán, que tienen en Luxemburgo, en Islas San Andrés. Hay muchos, muchos, muchos que se dedican a esto y finalmente los fondos mutuos por lo general, cuando son de capitalización, es decir, que invierten en acciones, no siempre están las acciones y todo el capital en nuestro país. Eso es para que lo sepamos y no creamos que el dinero se nos escapó o que se lo llevaron a otro lado. Bueno,
¿Qué es el valor cuota? Que esto es súper importante. Es aquel que resulta de dividir el valor contable del patrimonio del fondo por el número de cuotas suscritas y pagadas al momento de efectuar el cálculo. Cuando yo quiero entrar a un fondo mutuo, es igual que comprar una acción. Yo compro una cuota de un fondo mutuo. Es decir, voy a comprar, por ejemplo, con 1.000 pesos, la cuota sale 100 pesos. Voy a comprar 10 cuotas de un fondo mutuo y la cuota sale 100 pesos. ¿Vale? Entonces, la cuota es como el valor de la acción en este caso, o sea, es el valor del fondo mutuo. ¿Cuánto cuesta una cuota del fondo mutuo? Es equivalente a la cuota que nos van a ir indicando. ¿Cómo se calcula esto? Efectivamente, con las cuotas que están disponibles para poder ser compradas y las que están realmente suscritas, es decir, las que tienen un dueño. Por ejemplo, yo tengo 10 cuotas de un fondo mutuo y yo soy dueño de esas cuotas y por eso están suscritas y pagadas, ¿vale? Eso quiere decir cuando las cuotas están suscritas y pagadas. Para que podamos entender un poco la dinámica de cómo funciona un fondo mutuo, existe gente que quiere invertir diferentes tipos de capital en este caso, lo invierte en cuotas del fondo mutuo que se reparten equitativamente de acuerdo al capital que tú inviertas, se la pasa al AGF y él la invierte en acciones, bonos o depósitos bancarios como se estime pertinente según el fondo mutuo en el que se esté invirtiendo. Antes de realizar una inversión es importante que tengan claro el objetivo de la inversión. Es decir, si nos vamos a meter en un fondo mutuo, vamos a ir viendo también documentos súper importantes para ir viendo cuánto renta un fondo mutuo. Y de acuerdo a lo que renta un fondo mutuo, por ejemplo, los últimos 5 años, los últimos 10 años, los últimos 2 años, vamos a poder nosotros saber cuál es nuestro objetivo de inversión. Porque, por ejemplo, si un fondo mutuo está rentando un 25% consistentemente durante los últimos 10 años, no le voy a pedir un 30 porque no me lo va a dar, me va a dar solamente un 25 que es lo que regularmente. Ahora, eso no quiere decir que finalmente el fondo mutuo me va a rentar ese 25%. Recordemos que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero si ya tiene un comportamiento hace bastante tiempo que renta pongámoslo, entre un 20 y un 25%, pidámosle entre esos rangos al fondo mutuo para poder rentabilizar y tener nuestro objetivo de inversión claro, ¿vale? Es súper importante que antes de invertir en un fondo mutuo tengamos claro, en realidad en cualquier cosa, pero estamos hablando de fondo mutuo en este caso, entonces es súper importante que sepan cuál es el objetivo. Ah, yo quiero estar no sé, un año y ver cuánto renta. O yo quiero realmente con rentabilidad, quiero salir con un 10% de rentabilidad de este fondo mutuo y me salgo. Pero es súper importante porque si no la plata queda ahí, 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 ahí. Y recuerden que si el dinero está ahí y no lo tienen físicamente, se convierte finalmente en un número más, ¿vale? No es algo que ustedes puedan tocar o que puedan hacer, oh, está en la cuenta mi plata, si bien está el número ahí, va subiendo un 10%, pero hasta que ese 10% no se saque, no has ganado ese 10%, ¿vale? Ya es otra cosa, es completamente diferente. Recordemos que todos estos tipos de activos, sean fondos mutuos, depósitos a plazo, acciones, todo lo que ustedes quieran, equivalen a su patrimonio, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a un banco y no tengo efectivo, pero tengo acciones, yo puedo dejar en garantía mis acciones para que me den un préstamo, por ejemplo, o para que me den algún tipo de ayuda económica que yo esté solicitando. Estos tipos de inversión, como los fondos mutuos, como los depósitos a plazo, como las acciones, lo que tú tengas como inversión, sirven como garantía en caso de que tú no tengas dinero en efectivo. Y realmente sirve para sacar un auto, por ejemplo, para sacar una casa. Tú puedes dejar, es como, por ejemplo, cuando hipotecas la casa, en este caso puedes hipotecar las acciones, ¿vale? Es muy similar. O el fondo mutuo o cualquier tipo de inversión que tú tengas que puedas demostrar. ¿Qué cobros existen? Existen dos cobros que en los fondos mutuos, que viene siendo el TAC, que es la tasa anual de costo, y viene siendo un costo que viene siendo algo así como opcional, digámosle, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los fondos mutuos tienen permanencias mínimas, que viene siendo esto que, por ejemplo, tú inviertes en un fondo mutuo y te dice, ok, usted puede sacar su plata a contar del día 30 desde que ingresó al día 30 puede sacar su dinero y sin ningún tipo de problema. Pero si tú sacas el dinero antes, hay un cobro, por ejemplo, ponte tú del 2% del capital total que tú invertiste. O puede ser un 1%. No es que sea una tasa fija, pero los bancos siempre van a colocar sus reglas en cuanto a permanencias mínimas. Hay unos que no tienen permanencias mínimas, otros que tienen 5 días, otros tienen 30 días, otros tienen 90 días o incluso hasta un año. Y si quieres sacar el dinero antes, ya depende de ti. Por algo digo que es como opcional ese cobro. La tasa anual de costo viene siendo todos los costos que incluye invertir en un fondo mutuo. Y por lo general, el TAC se cobra en porcentaje. Es decir, por ejemplo, que yo voy a cobrar un 4% anual. Pongámosle, perfecto. Pero ese 4% anual no quiere decir que me lo van a cobrar a final de año, va a llegar una factura, oiga, tiene que pagar el 4% de su inversión. No, 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 no es de esa manera. La tasa anual de costo está fija, la vamos a ir viendo también en los documentos, y eso se divide en 365 días,
¿vale? Y eso se te va descontando diariamente de tu inversión. Es decir, por ejemplo, rentaste un 1,2% y tienes que pagar todos los días de tasa anual de costo. En este caso, se divide el 4% entre 365 y te da, ponte tú, 0,03. Entonces, eso se descuenta de tu rentabilidad total del día y se saca el 0,003 y así se pagan la administradora general de fondo y se pagan la tasa anual de costo. Entonces, sumando todos esos costos a final de año, te tiene que dar el 4, y tanto por ciento que dijimos que costaba en este caso un fondo mutuo. Entonces, para que se queden claros, no es que porque va a haber el TAC, van a ver el TAC en los documentos más adelante y se van a encontrar, oye, pero es caro, es un 4% y yo voy a invertir, ponte tú, 10 millones. Oye, igual es plata, puta, me voy a quedar a fin de año. No, no, no. Eso se va descontando diariamente, día con día, de acuerdo a la rentabilidad que tú vas obteniendo. Sea positiva o negativa, te la van descontando igual. En palabras simples, la tasa anual de costo es la suma de todos los costos de los que incurrimos para invertir en un fondo mutuo. Y aquí les dejo un ejemplo que es más que nada para que ustedes puedan ir teniendo en consideración. No hay información más actualizada pública que yo pueda mostrarle en este caso. ¿Cuáles son a la fecha, en este caso 2020, las administradoras general de fondo que más plata tenían hasta ese entonces? Esto sigue en el tiempo, no hay mayores variaciones, siempre han sido Banco de Chile, BCI, Santander. Ahora se está metiendo un poco más Itaú en esto y Security también, pero tampoco llegan a los niveles que ha tenido, por ejemplo, BCI, Banco de Chile o Santander a lo largo de todo el tiempo. ¿Vale? Por lo general, estas administradoras de fondos son las que más rentan, son las que más se dedican a ese tipo de cliente. Recordemos, por ejemplo, que el Banco Estado es un banco que se dedica finalmente a dar acceso a la banca a la mayoría de los chilenos. ¿Vale? Pero hay otros bancos como por ejemplo el BCI o el Vice que son más selectivos y te dicen, no, usted tiene que tener una renta de 2 millones para poder ser cliente del banco. Ah, perfecto. No sé, ahí segmentan a la gente de acuerdo a lo que ellos estén buscando como razón en este caso. Por ejemplo, el BCI, el Santander y el Chile buscan inversionistas, buscan que la gente pueda invertir a través de ellos y por eso tienen tan grandes corredoras de bolsa y tienen un montón de cosas más que ayudan a que sea un banco destinado a la inversión. Por eso se llama el BCI, por ejemplo, Banco de Crédito de Inversiones. Bueno, y aquí vamos a ir viendo cómo se verían las rentabilidades de un fondo mutuo y en este caso nos damos cuenta de que existen las series. ¿Vale? ¿Qué son las series y por qué se segmenta de esta manera? Al igual que el banco segmenta a sus clientes de acuerdo a lo que tú ganas, por ejemplo, si yo gano 500 lucas, soy un tipo de cliente para el banco. Si yo gano 10 millones de pesos, soy otro tipo de cliente para el banco. Y si gano 100 palos, soy otro tipo de cliente para el banco. Entonces, de acuerdo a esas mismas categorías, la Administradora General de Fondos también segmenta a sus clientes, es decir, por el monto mínimo de inversión. La serie B, por ejemplo, que es una serie que está rentando anualmente un 1,72% de un fondo mutuo conservador, es la que menos te pide para poder ingresar. Puede ser desde 5.000 pesos. Pero resulta que ya las rentabilidades cambian después de pasar a la serie L. La serie L puede ser que ya sobre 20 millones de pesos. Ah, perfecto, tengo mayor rentabilidad. Sobre 25 millones de pesos, ah, ok, tengo más rentabilidad. Y sobre 100 millones de pesos, tengo más rentabilidad. Esas son las ventajas y finalmente lo que te va diferenciando de las diferentes series que tenga el banco, ¿vale? Entonces, finalmente, para que entendamos, la serie es la segmentación de acuerdo a el dinero a invertir que nosotros tengamos en ese momento para invertir en el fondo mutuo. Y aquí en este caso hay un fondo mutuo que es más arriesgado que se llama Santander Gousa y es lo que está rentando, por ejemplo, se dan cuenta las series, por ejemplo, Universal, Inversionista, Serie G. Vamos a ver el año, por ejemplo, y vean que las rentabilidades cambian de acuerdo a la serie. Obviamente, la serie Universal es la que menor capital te pide para poder invertir y así sucesivamente. ¿Vale? Esto es un checklist para que ustedes lo tengan presente, para que en caso que quieran invertir en un fondo mutuo, tachen estos puntos para que ustedes puedan ir entendiendo y ir viendo que están invirtiendo de buena manera en un fondo mutuo. O sea, evaluar el perfil de inversionista, es decir, yo voy a invertir en un fondo mutuo y estoy dispuesto a arriesgar el capital, o quizás me da un poco de miedo, o quizás no quiero arriesgar nada de capital. En base a eso mismo, vamos a ir viendo si voy a invertir en un fondo mutuo de deuda, en un fondo mutuo mixto, en un fondo mutuo de capitalización, y ahí vamos a ir viendo en qué vamos a ir invirtiendo según lo que yo esté presupuestando en cuanto a, no, es que si baja un 10% yo no creo que lo aguante, o no, es que yo un 5% es lo máximo. Entonces ya podíamos ser conservadores, ya de ahí para arriba podíamos ser arriesgado o algo así, pero va a ir dependiendo de lo que tú estés dispuesto a arriesgar en tu capital. Comparar entre fondos mutuos y ver en qué invierten, que lo vamos a ir viendo ahora. Horizonte de inversión, es decir, cuánto yo espero que me rente este fondo mutuo y en cuánto tiempo. Por ejemplo, como les decía, si me renta entre un 20 a 25% anual, ok, en un año, por ejemplo, si mi horizonte de inversión es en un año, voy a rentar un 20%, y es lo que estoy esperando con ese fondo mutuo. ¿Vale? Conocer bien el fondo mutuo, definir el porcentaje de ganancia y el interés compuesto, aplicarlo de acuerdo a lo que nosotros vayamos ganando. Perfecto. Voy a pasar a explicarle entonces acá.
vamos a buscar la información relevante de los fondos mutuos y qué nosotros tenemos que ir evaluando para poder entender un fondo mutuo y qué información es la que tenemos que buscar siempre que vamos a invertir en un fondo mutuo para saber en qué estamos invirtiendo. Vamos, por ejemplo, a Santander o cualquier banco que ustedes quieran. Santander, fondos mutuos. Esta información debe ser pública. Dame un segundo por acá. Fondos mutuos, Banco Santander acá. Hola a todos los que se están conectando, chicos. Hola, hola, hola. No lo había visto, disculpen, estaba hablando como muy concentrado. Ya. Bueno, tenemos acá esto. Vamos a ir acá con eso nuestros fondos mutuos y vamos a ir viendo que ellos segmentan de acuerdo a tu perfil de inversionista. Si eres conservador, si eres moderado, si eres agresivo, vamos a ir viendo. Vamos al agresivo de inmediato para que veamos cómo funciona todo. Vamos al Go Acciones USA, que es un fondo mutuo que yo invierto hace bastante tiempo en él, que últimamente en el año pasado y el año antepasado también, no, año pasado rentó asquerosamente mal. La bolsa también se cayó un 30% y la inversión en este fondo mutuo también. Nos hemos dando cuenta al tiro. Miren, esto está un año completo, es decir, desde noviembre del año pasado. Vamos a tomarlo, por ejemplo, a 5 años. Miren, por ejemplo, la caída que tuvo desde 2021 a la fecha, 2022 horrible, y 2022 aguantó, y 2023 está intentando repuntar. Lo que estamos viendo acá nosotros es el valor cuota, que es como la acción que yo les decía, es como el precio para entrar a este fondo mutuo. O sea, el monto mínimo para invertir viene siendo los 1.604 pesos. O sea, es lo que te pide el fondo mutuo para poder invertir directamente en este fondo mutuo. Pero recordemos que nosotros tenemos eh, diferentes series de inversionistas. Es decir, acá está la serie alto, que me pide monto mínimo de 350 millones de pesos para poder invertir. Y miren la rentabilidad, 17% en un año, lo que me está diciendo acá. Pero si yo voy, por ejemplo, a Universal, que la Universal es la que me pide solo 5.000 para invertir, ya me bajó la rentabilidad a un 14,5%. Para que se den cuenta que mientras más capital invertido, es más lo que nosotros vamos a ir pudiendo recibir conforme a lo que nosotros estemos buscando como horizonte de inversión. Disculpen. Ahí está. Bueno, ¿qué documentos vamos a ir revisando nosotros? ¿Qué documentos tenemos que ver? ¿Y cuáles son los que siempre vamos a ver cada vez que invertimos en un fondo mutuo? Aquí en cartera es la cartera de inversiones que tiene el fondo mutuo. En este caso, la abrimos en este caso, la vamos a ver después. Y los documentos importantes que vamos a ver son siempre folleto informativo, que es información básica del fondo mutuo y que mínimo tenemos que saberla. Bueno, cartera trimestral, me imagino que este es septiembre de este año, ¿o no? No hice la fecha, a ver. 30, sí, este es de septiembre, este es el último. Y aparece la ficha comercial también, en este caso ya llevamos 3 documentos. Y por último, el estado financiero. El último estado financiero quería estar publicado el 2022, pero no está. Está el 2021 nomás, así que vamos a revisarlo igual. Y ahí tendríamos los 4 documentos. Entonces, folleto informativo, cartera de inversión. ¿Qué más tenemos por acá? Ficha comercial y el estado financiero que habíamos visto con anterioridad por acá. Bueno, vamos a ir empezando con la información básica del fondo mutuo, que es la información que se entrega en el folleto informativo. Acá nos aparece ya información al respecto con los montos mínimos de inversión, que son 5.000 pesos. ¿Cuántos el plazo de rescate? 10 días corridos, es decir, de 10 días corridos en adelante no me van a cobrar la comisión de salida, en este caso, que podríamos tener en este fondo mutuo. ¿Vale? Es una inversión de riesgo alta, a largo plazo y obviamente se usan los recursos para invertir. Tenemos beneficios tributarios completamente, el 108 LIR, que ya lo pasaremos a ver. Aquí te da un poco de información cómo ha ido rentando el fondo mutuo, la inversión que hemos tenido en un año, un 0,95%, muy mala rentabilidad. Y aquí ya empieza a aparecer el TAC. El TAC de la serie es 4,5%. Entonces ese 4,5% lo vamos a dividir en 365. 4,5 dividido en 365 y nos va a dar un 0,1, ahí no sé, un 0,1, 0,12328777. Eso es lo que nos va a dar y nos van a descontar diariamente de nuestro fondo mutuo el capital que nosotros vamos a ir invirtiendo y el TAC en este caso se va a ir descontando directamente de ahí. Pasamos acá, por ejemplo, a ver las rentabilidades mayores y peores durante un periodo de tiempo. Imagínense, el peor año fue de menos 54%, el mejor año fue de más 61,9%. Y acá nosotros tenemos inversión, principalmente el 97% está en dólar y el 96% de este capital está en Luxemburgo. O sea, si yo quisiera pedir mi capital en este momento, cerca de casi todo mi capital está en Luxemburgo, ni siquiera está en Chile.
¿vale? Entonces, eso le explicaba yo que es muy probable que hay muchos fondos mutuos que no tengan la inversión en Chile, que la tengan completamente afuera, ¿vale? Para que también les quede claro ese punto que muchos después me preguntan, oye, mi plata no está en Chile, ¿qué onda con mi plata, mi fondo mutuo, bla, bla, bla? Es completamente normal que pase eso. Y los beneficios tributarios aparecen acá al final, que es el 108 LIR, que viene siendo que los fondos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor valor obtenido en la medida que se reinvierte el rescate. Es decir, si yo me gano, yo invertí 20 palos y con la inversión me gané 10 palos, subí un 50%, cuando yo saque ese capital, cuando yo rescate ese capital completo, o sea, los 30 millones de pesos, no voy a tributar siempre y cuando yo reinvierta los 10 millones de pesos que gané. O sea, si yo lo saco para gastármelo, sí tengo que pagar impuestos. Pero mientras lo reinvierta, no pasa nada, no voy a pagar impuestos. El 107 LIR es muy parecido, y eso siempre es importante que tengamos esos beneficios tributarios porque nos ayudan bastante, la verdad, al momento de invertir y rebajar los impuestos que a veces duelen cuando uno se gana esta plata. Bueno, eso ya fue de informativo, listo, ¿vale? Es información básica del fondo mutuo, vamos a pasar a la ficha comercial. La ficha comercial es un documento muy similar a lo que viene siendo el folleto informativo, pero con más información precisa, más detalle en este caso. Perfecto, es lo mismo, largo plazo, en peso del rescate, accionario en Estados Unidos, plazo comercial dice 4 días hábiles o hasta 10 días corridos, que es el plazo legal, lo que están diciendo acá. Y aquí ya empezamos con tipos de inversión. Ya. Acá, por ejemplo, está en capitalización, como ya les comentaba, que era un fondo mutuo que invierte directamente en acciones, es de capitalización. La moneda se invierte, el 97% del capital se invierte en dólar. Por ende, si nosotros invertimos, por ejemplo, en el fondo mutuo, en este mismo fondo mutuo, lo invertimos hoy día, y hoy día el dólar subió cerca de un 5%. Ese 5% también se va a agregar a la rentabilidad, porque yo invertí a un cierto valor, de un dólar, por ejemplo, a 900 pesos, subió a 914, subió 14 pesos por dólar y ya tengo una rentabilidad solamente por la conversión. Pero puede pasar al contrario, puede ser que yo invertí en 900, cuando invertí estaba en 900 pesos el dólar y después cayó 700 pesos. Y ahí la rentabilidad también es negativa en cuanto a solamente el diferencial de precio entre dólar y peso chileno. El sector en qué están invirtiendo, en consumo disruptivo, en tecnología, en salud, en industria muy poco y así sucesivamente, pero por lo general tecnología y consumo. ¿En qué país se invierte? En Estados Unidos y un poco en otros países de Países Bajos, Argentina, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya empieza a aparecer las principales posiciones que tiene este fondo mutuo. Cloudfreight, Uber, Trade Desk, Shopify, Snowflake, DoorDash, Airbnb, Tesla, Royalty Pharma, Roblox, entre otras. Si nosotros sumamos esto, debería darnos cerca de un 50% o un poquito más, cerca de un 50 a 60%, que es lo que nos podría ir sumando toda esta cartera. Entonces, es decir, si todas estas acciones suben, es muy probable que el fondo mutuo también comience a subir, ¿vale? Y aquí ya tenemos las rentabilidades más detalladas según la serie en la cual nosotros estemos invirtiendo. Podemos ser inversionistas, podemos ser universales, ejecutivos o alto patrimonio. Si se dan cuenta, las rentabilidades han variado muchísimo en cuanto a universal y alto patrimonio, de 0,95, o sea, ni siquiera un 1% a un 4% asegurado en este caso. No estoy diciendo que sea asegurado, pero es un 4% ya que tienen los altos patrimonios en las rentabilidades que están obteniendo con este fondo mutuo. Aquí te aparece ya el beneficio tributario, cuánto te pide el monto mínimo según la serie, la remuneración máxima, es decir, cuánto vas a pagar de TAC, y la comisión de salida en caso de que no cumpla la permanencia mínima que te dice 30 días, ¿vale? Permanencia mínima de 30 días, un TAC de 4,5 y la comisión de salida 1,19 en caso de que te quieras salir antes de los 30 días de permanencia mínima, ¿vale? Entonces ya tenemos información más detallada todavía, que viene siendo cuánto tiempo tengo que estar, qué beneficios tributarios tengo, cuánto me está cobrando de TAC, cuál es el monto mínimo de inversión, en qué está invirtiendo las 10 principales posiciones y cuánto es lo que yo espero rentar según lo que me esté rentando este fondo mutuo en el último tiempo. ¿Vale? ¿Va quedando claro? Coméntenme ahí en el chat, chicos. Si no, repito algo que no haya llegado claro, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Díganme que está todo bien y continúo, díganmelo en el chat o ahora en el micrófono para continuar con la explicación. Todo bien. Bacán, Gabriel. Me alegro. Qué bueno que se esté entendiendo entonces todo. Bacán, Edgar. Muchas gracias por sus respuestas, chicos. Perfecto. Entonces, ya tenemos la ficha comercial lista, tenemos folleto informativo listo, información básica del fondo mutuo completamente lista. Vamos a ir viendo entonces un poco de la cartera de inversión, en qué está invirtiendo. En este caso, no nos aparece aquí la cartera en que se invierte directamente. Espérame, por acá
Estado financiero 2021. Tenemos dos estados financieros acá. Ah, pero esto tengo que descargarlos. No sé por qué se pega el cuestión aquí. Creo que era este, sí. Acá. Ya. Pasamos acá a ver al tiro los estados financieros del Fondo Mutuo que se entregaron en marzo de 2022. Están atrasados con el... Ah, no, está bien. No, porque este es 2021. Están atrasados con el del 2022. Deberían haberlo presentado este año, en marzo también o abril del presente año, pero no hay nada de información a la fecha. Obviamente eso también puede ser una falta. Oh, espérenme, este no era. Este sí, este sí. Este sí, ya. Aquí nosotros podemos ver activo y pasivo finalmente, pero no sirven de mucho ver los activos y pasivos de un fondo mutuo, netamente para ver si ha invertido más gente dentro del fondo mutuo o no, pero no nos va a ir indicando claramente si es que el fondo mutuo pierde o no pierde plata, porque los activos de este tipo de inversión siempre van a ser mucho, pero mucho mayores a los pasivos que tenga. ¿Por qué? Porque la gente mete plata al fondo mutuo. No es como que estén cobrando algo al respecto, no. Meten plata al fondo mutuo y eso finalmente se contabiliza como el activo, como el ingreso que está teniendo la empresa. Y si se dan cuenta, la diferencia entre activo y pasivo es abismal. Vean por favor, 290 millones en este caso y 2,7 millones. O sea, no hace sentido sí, comparar estos números. Sí, lo que hace sentido es ver la cantidad año a año de activos que va teniendo, porque si nosotros tenemos más activos, en este caso de 2020 a 2021, quieren decir dos cosas. O el fondo mutuo rentó mucha plata, o el fondo mutuo, si bien pudo haber tenido una muy buena rentabilidad, pero también llegó más gente al fondo mutuo, o la misma gente que estaba puso más plata. Entonces, es bueno ir viendo estos estados financieros, pero no enfocarse o tomar una decisión directamente, no, es que aumentaron los pasivos, o no, aumentaron, no, no. Ir comparando para ver si el fondo mutuo rentó realmente, porque claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, si fuera al revés, tenemos 290 en el 2020 y 194 en el 2021. Oye, algo pasó en el fondo mutuo, rentó mal, la gente sacó su plata, no rentó nada, ¿por qué están disminuyendo los activos de este fondo mutuo si viene rentando bien, por ejemplo? Podemos decir eso. Bueno, ya visto un poco el detalle, es decir, ya estamos viendo, por ejemplo, que 2020 tuvo cierta cantidad de plata, el segundo año casi la duplicaron, así que estuvo bastante bueno, algo pasó ahí, alguna decisión buena tomaron o rentó muy bien el fondo mutuo. Esa información es importante, es relevante. Si ustedes quieren, pueden pasarse leyendo esta información completa, pero lo que más nos va a interesar a nosotros de este estado financiero no va a ser en qué está invirtiendo, porque aquí no va a salir. ¿Vale? Pueden aparecer los riesgos, un poco más de eso, pero más información detallada no nos va a servir de mucho porque finalmente es como pura ley, como la visión del fondo mutuo, pero ya viendo en lo que invierte este fondo mutuo, ya sabemos que son puras acciones y por algo se llama Go Acciones USA. Entonces, vamos a ir viendo las rentabilidades de este fondo que por lo general se encuentran abajo, casi al último de este tipo de documentos. ¿Vale? Que es la rentabilidad nominal, la rentabilidad real que está teniendo el fondo mutuo, que es importante para ir tomando el horizonte de inversión y cuánto es lo que nosotros queremos ir a buscar con este fondo mutuo. Acá, por ejemplo, aparece las rentabilidades del ejercicio 2021. Aparecen las series que nosotros vamos a enfocarnos en la inversionista y, por ejemplo, tuvimos un mes, lo que está entre paréntesis es negativo. Un mes negativo, acá, otro mes negativo, tenemos dos, tenemos 3 meses negativos, 4 meses negativos. O sea, vamos a tener 4 meses negativos en 2021 que ya tuvimos y podríamos eventualmente tener 2023 4 meses negativos también, ¿vale? No estoy diciendo que se va a repetir la historia, pero la estadística nos dice en este caso que ya por lo menos tenemos durante un año 4 meses negativos. Vamos a ver qué pasó en 2020. Tenemos un mes negativo, 2 meses negativos, 3 meses negativos y 4 meses negativos. Entonces, ya tenemos 2 años confirmados, 2020-2021, que hay 4 meses en promedio que han sido negativos. Entonces, podríamos esperar lo mismo para el 2023 o 2024 o 2025, según lo que vaya teniendo este fondo mutuo. ¿Vale? Por eso es tan importante que los bancos y en general la Administración General de Fondos muestren esta información porque nos da un parámetro de qué esperar con los fondos mutuos y qué podemos hacer con este fondo mutuo y cuánto podemos rentabilizar y pedirle a este fondo mutuo. Vamos a ir viendo ya tenemos 4 meses negativos en ambos años y vamos a ir viendo la rentabilidad que obtuvo realmente este fondo mutuo. La Universal, por ejemplo, el último año, que fue 2021, tuvo solamente un 10% de rentabilidad.
La acumulada, los últimos años un 65% y los últimos 3 años, hablando 2021 hacia atrás, tenemos un 117% de rentabilidad. ¿Cómo fue la rentabilidad del 2020? Tuvimos 2020 un 50% de rentabilidad, en los últimos 2 años, de 2020 a 2019, 97% de rentabilidad, y los últimos 3 años, que viene siendo 2018, 19 y 20, tenemos ya un 99% de rentabilidad que podríamos haber obtenido en caso de haber entrado en el fondo mutuo en el 2018 en adelante. Hubiésemos tenido esta rentabilidad del 99% a 2021, ¿vale? Entonces, es importante y relevante ver estos fondos mutuos y ser objetivo. Por ejemplo, este fondo mutuo me está rentando, estoy hablando de 2020-2021, no hay información de 2022 ni mucho menos para poder sacar más objetivamente este cálculo, pero ya podemos pedirle entre un 10 a un 50% de rentabilidad a este fondo mutuo, ¿vale? Estoy hablando solamente de datos, no estoy hablando de que esto me va a rentar el fondo mutuo. Este año ha sido completamente extraño, hemos tenido guerras y también hay cosas que van a ir incidiendo dentro de la inversión que quizás ni siquiera nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que bajar nuestras proyecciones. Si quizás no renta un 10%, quizás renta un 8%, quizás renta un 5%, o quizás ni siquiera rente positivo, ¿vale? Entonces ya tenemos información muy importante, es decir, los meses negativos que vamos a ir teniendo en el año, que ya vienen siendo 4, y las rentabilidades que podemos esperar de este fondo mutuo, o sea, entre un 10% y entre un 50% durante el periodo completo de un año, ¿vale? No sé si les queda claro, alguna duda, alguna consulta. ¿Se explicó bien? ¿Lo hablé muy rápido? Cuéntenme nomás, chicos. Bacán, Gabriel, me alegro mucho. Esta información de los fondos mutuos la pueden encontrar en cualquier banco. Voy a hacer el ejemplo ahora con uno del Banco de Chile para que vean también que el Banco de Chile también tiene este tipo de información y la pueden buscar ustedes. No es necesario que sean expertos en buscar información, nada que ver. Banco de Chile, fondos mutuos. Y lo pueden hacer con esta misma, coloquen así, el banco que tengan, Itaú, fondos mutuos o lo que ustedes tengan. Fondos mutuos, vamos a ir viendo acá. Es exigible al banco los datos actualizados como un ejecutivo de inversión, completamente, pero dudo que si no está actualizada la página web, lo tenga un ejecutivo. Y si lo tiene, puta, hay que avisarle que, oye, sube la web a la página porque eh, es ilógico, ¿verdad? Son una institución grande, como que tienen un equipo preparado para eso, como para que lo puedan hacer. Entonces, me parece tremendamente extraño, la verdad, que Fondos Mutuos siendo tan grande, o sea, perdón, Santander siendo tan grande, no tenga que actualizar la información de los fondos mutuos. Quizás sea solamente ese fondo mutuo y nosotros de mala cueva lo tuvimos, pero no creo. Yo creo que algo pasó ahí o algún cambio hicieron o algo por el estilo. Bueno, aquí tenemos fondos mutuos de money market, de deuda, balanceado. Vamos a ir viendo, por ejemplo, acá tenemos deuda, agresivo, acciones internacionales. Vamos a ir viendo, por ejemplo, inversión en Estados Unidos. Yo aquí igual tengo un fondo mutuo en el Banco de Chile que es bastante bueno. El USA Serie L tengo yo, que es justamente este fondo mutuo, que es un fondo mutuo que tiene un riesgo 6, es decir, una tabla hasta el 7 es casi el más riesgoso de la historia, según esto. Y aquí tenemos información muy importante. O sea, el valor cuota, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el año ya ha superado durante un año, si nosotros hubiésemos invertido el año pasado, ya estaríamos rentando capital. Por ejemplo, el pic que tuvo fue los 1048, el valor de la cuota, y el pic que tuvo ahora fueron los 1125. O sea, superamos por casi 100 pesos el valor cuota que habíamos tenido el año anterior. Vamos a los documentos entonces, vamos a ir viendo información que nos interesa a nosotros, vamos a ir viendo los documentos importantes. ¿Qué viene siendo? Folleto informativo, folleto serie L, que es el que está acá. Vamos a ir viendo también ficha comercial, ¿dónde está? No lo veo. Mm, mm, Folleto, serie M. Bueno, cartera extranjera, vamos a ir viendo también. Cartera de opciones, no. Vamos a ir viendo anuales. Mira, aquí tiene información del 2014, 2011. 2022, acá está. 2022, perfecto. Aquí no tenemos ficha comercial. No, no hay ficha comercial. O yo estoy viendo como el hoyo. No, no. Yo creo que no hay ficha comercial. No, no hay ficha comercial. Bueno, vamos con el folleto informativo nomás, lo que tenemos. Monto mínimo de inversión, por ejemplo, no tiene monto mínimo de inversión. Perfecto, no hay monto mínimo de inversión. Si nosotros queremos rescatar, se van a demorar hasta 10 días corridos en pasarnos el dinero, y tenemos el beneficio tributario del 108 LIR, que es el mismo que habíamos visto con anterioridad. Es decir, si nosotros invertimos y ganamos, lo que ganamos lo podemos reinvertir y no pagamos impuestos por ello.
¿vale? Las rentabilidades que tiene este fondo mutuo, ¿cuánto estamos buscando, por ejemplo, en un año? Un 7%. El TAC es un poquito más alto que el del Santander, 4,7%. ¿Y en qué está invirtiendo? En dólar, en peso chileno. Esta es más distribuida, si se dan cuenta. Lo era puro dólar y peso chileno, nada más. Acá es, por lo menos, está en Estados Unidos, está en Chile, está en Luxemburgo, en Holanda, en varios tipos de países en este caso. La rentabilidad de los últimos 5 años, la peor fue un menos 23, la mayor fue de un 39% de rentabilidad como máximo. ¿Vale? Y lo mismo que podemos ver acá también los glosarios, que viene siendo el 108 LIR, que es el 107 LIR. Podemos ir viendo ahí información básica de este fondo mutuo. Entonces ya sabemos que no tiene monto mínimo de inversión, que puede rentar un 7% según lo que está diciendo acá, que el TAC es un poquito más alto que el del Santander, y tenemos beneficio tributario, que es importantísimo. Acá ya tenemos directamente la cartera de inversión de este fondo mutuo, y si se dan cuenta que aparece la nomenclatura del emisor, es decir, dónde se encuentra este en el que están invirtiendo, que viene siendo Gran Bretaña. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa, que es un documento gigante, y hay mucho que quizás no vamos a entender, es ir acá. Vamos a ir al peso de la cartera. Acá está. Esperen un poquito. Acá está. El porcentaje del activo del fondo viene siendo el peso de la cartera. ¿Cuánto es que pesa, por ejemplo? Vamos a ir viendo el más, un 8 creo que es el mayor, un 8,55. Ya, es este de acá. Es este de aquí, que este de aquí es el 4,393. Y este es Luxemburgo y es un JP Morgan Folds. Vamos a ir viendo acá. Si ustedes buscan este nombre, lo pegan en Google y lo buscamos, va a aparecer el fondo, va a aparecer lo que está invirtiendo, que viene siendo un ETF, si se dan cuenta, acá. ¿Qué pasa? Aquí igual es engorroso el tema de lo que hacen estos tipos, porque después se van a dar cuenta que finalmente estos tipos no invierten. Es una cuestión muy loca. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto es un ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un Exchange Trade Fund, o sea, es un fondo de inversión cotizado en bolsa. Ok, pero ¿qué es un fondo de inversión cotizado en bolsa? Imagínense que en Inversionario, yo como Cristian Silva, hago un fondo mutuo. Perfecto, creo un fondo mutuo, ningún problema, lo creo, perfecto. Y le digo, no, la cuota sale 1.000 pesos. Ah, perfecto, ustedes ya, supongamos que recaudamos 10 millones de pesos en el fondo mutuo de Inversionario. Y yo digo que ese fondo mutuo va a invertir solamente en la bolsa estadounidense, puede ser en el Nasdaq, en el Standard Poor's. Dejémoslo en el Nasdaq. ¿Se acuerdan que yo les recomendé el ETF QQQ en el informe que les mandé? Ese ETF QQQ replica todo lo que hace el Nasdaq. Vamos a ir viendo acá, miren. Se lo muestro por aquí. Este es el ETF QQQ. ¿Qué viene siendo este ETF? Este ETF replica todo lo que hace el Nasdaq. Es decir, si por ejemplo hoy día el Nasdaq cayó al final del día y cayó porque todas las empresas cayeron. Entonces, cuando yo invierto y pesco los 10 millones de pesos que juntamos en inversionario y lo invierto en el ETF QQQ, estoy invirtiendo en todas estas empresas. Pero no necesito ser un gran estratega de inversión como para decir, ah, voy a meter toda la plata aquí. Porque no hago nada finalmente. Lo único que hago es meterle la plata al QQQ y que el QQQ rente todo lo que quiera. Puede ser para arriba o para abajo, pero va a rentar todo. Yo sin hacer nada. Y voy a decir, no, mira, está rentando un 5%, pero renta lo mismo que renta este ETF. Entonces, cuando nosotros veamos en un fondo mutuo que hay muchos ETF, que se encuentran muchos ETF, Morgan Stanley, Vanguard, no hay empresas, no vemos, por ejemplo, Apple, no vemos ninguna. Si bien nos metemos a este fondo mutuo y vemos, por ejemplo, en qué está invirtiendo, que viene siendo el JP Morgan Fund, que es el que vimos acá, que este que está acá, que ese de ahí, tiene el mayor peso de la cartera, es decir, la mayor cantidad de plata está metida en ese fondo mutuo, que viene siendo este de acá. ¿Y en qué invierte esto? Vamos viendo aquí la cartera. Está invirtiendo en esta empresa. En CocoPhillips, ExxonMobil, Wells Fargo, Air Production, Berkshire Hathaway, United Health, Chevron, Morgan Stanley, Bristol. En esa empresa que nosotros somos debería darnos cerca, no nos va a dar un 50%, pero nos va a dar quizá un 20, un 25%. Pero si se dan cuenta, o sea, no es como que yo tenga que hacer un tipo así brillante para poder invertir y meterle un fondo mutuo. Los tipos, ¿qué hacen? El uso serial, por ejemplo, en este caso, recibe la plata y lo único que hace es distribuirla en diferentes ETF. Es como que yo, supongamos que yo tengo un contacto en Estados Unidos y él va a ser el que invierte. Eso es lo que hago yo. Recaudo la plata de inversionario, los 10 millones de pesos, y se los mando directamente al tipo en Estados Unidos y él ven que lo invierte.
y él me reporta a mí lo que él ha rentado o perdido con esa plata y yo se lo reporto a ustedes como inversionario. Y digo, no, mi fondo mutuo de inversionarios ha rentado tanto, pero resulta que yo no hice nada. Solamente le mandé la plata a un gringo para que mueva ahí en el ETF y si el ETF subió, perfecto, gané plata y si el ETF perdió, perdí plata. O sea, se dan cuenta como que detrás bambalina no es tan maravilloso como parece. Es prácticamente pasarle la plata a un ETF y que el ETF haga lo que tenga que hacer. Y hay muchos, muchos fondos mutuos que solamente tienen inversiones en ETF. O sea que en teoría no hacen nada. Lo único que hacen es un traspaso de plata. Yo recaudo la plata, se la paso a este la invierte y después me retribuye las ganancias o las pérdidas que tenga. Pero no es como que se hace mucho. O sea, no sé si se entiende un poco o quizás los enredé un poco más, pero no sé si se entienden como la lógica de que no son tipos brillantes o que hagan mucho. O sea, finalmente es un traspaso de plata para lado y lado y ya, es perfecto, gracias, y toma y listo. O sea, no tiene mayor injerencia ni mayor relevancia. Porque claro, yo podría decirle perfectamente en el portafolio, chicos, inviertan en este ETF. Ah, perfecto, listo. Oye, rentó un 3% mensual. Ah, perfecto, súper bien. Pero finalmente no hice nada, po. O sea, realmente no hice nada. O sea, lo único que hice fue, díganle, invierten en este ETF, listo. Ese ETF va a invertir en todas las empresas, pero no hice absolutamente nada. Entonces, cuando yo les mando recomendación de empresas, hay un porqué detrás, un estudio previo de por qué creo que va a subir la empresa, porque es fácil para mí mandarle puro ETF, po. Y así me lavo las manos, trabajo menos, ah, perfecto, súper. Ahí está, chicos, le mandé el portafolio de inversión. No, no, no. En ese caso, por lo menos a mí no me gusta y no sería de esa manera, pero se dan cuenta de que a gran escala esto sí pasa. Y vean por favor, no hay ninguna empresa. Vanguard Information Technology es otro, aquí dice ETF, 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 ETF. Son puros ETF y no invierten en nada más que ETF. No sé si se entendió, chicos, ¿se entendió lo que les acabo de decir o lo repito o hablé muy rápido? Cuéntenme nomás ahí para seguir. Pero entiendo que eso sería muy seguro a largo plazo invertir en ETFs porque invertir en QQQ, por ejemplo, es apostar al crecimiento global de un país como está completamente. Completamente. Yo no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que para nada que sea malo, solamente estoy diciendo que el fondo mutuo en sí no es algo como mágico. Literal, recauda la plata, se la pasa a un gringo, el gringo la invierte, el gringo la devuelve y el gringo se la pasa al chileno y el chileno se la pasa a nosotros que estamos invirtiendo. Los ETF, nosotros como en inversionarios, yo les recomendé dos ETF, que es el QQQ, que es el que ya vimos, y el SP500, que es el SPI. El SP500 replica todo el SP500 y el QQQ replica todo el Nasdaq. Y así pues, si tú inviertes en el QQQ, por ejemplo, vas a invertir en todas estas empresas. Por eso dice ahí Nasdaq 100 QQQ componentes. Vas a invertir en todas estas empresas. Si tú metes una acción a invertir en el QQQ, vas a invertir en todas estas empresas. Están en Rational, están en Fintual, pero están en Rational. Si ustedes lo quieren buscar, vamos aquí a Rational. Vamos aquí a Rational, ingresar. Y aquí buscamos QQQ. Ahí está, QQQ ETF. Y se meten ahí. Invirtiendo acá, ustedes van a invertir directamente en todas estas empresas. Así de sencillo. Se dan cuenta que yo podía perfectamente decirles, chicos, no, métanse a puro ETF nomás y listo, total, trabajo. No, no me gusta, no podría ser así. Como que es que finalmente no inviertes, o sea, es como, ah, sí, que subo a Estados Unidos, si Estados Unidos está bien, yo estoy bien. No, pues igual hay que meterle cabeza, para que se haga plata hay que meterle cabeza, si no, fácil meterse puro ETF, po. Por eso hay algunos que dicen, no, soy inversionista, pero se meten a puro ETF. Oye, bueno, eres inversionista, estáis metiéndolo en ETF nomás. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, y hay ETF de todo. Si ustedes se meten a buscar ETF, hay ETF de tecnología, hay ETF de deuda, hay ETF de, mm, de toda la bolsa chilena, por ejemplo. Hay ETF de lo que se imaginen. ETF de farmacéutica, ETF de dividendo, ETF de lo que ustedes se imaginen, hay ETF. Así que si quieren poner a buscar ETF de algún sector en específico, por ejemplo, vamos a buscar el ETF de auto eléctrico.
y te van a aparecer todos los ETF en los que invierten en auto eléctrico. Y ya está. Por ejemplo, está ETF, mira, ETF Bolsa de Santiago. Y es este ETF de acá, es el MSCI, ¿no? Acá está. Es de BlackRock. Y si tú inviertes en este ETF, vas a estar invirtiendo en toda la bolsa chilena. Y yo le meto una acción a esto y digo, ah, no, si yo invierto en la bolsa chilena. Amigo, solamente compré un ETF. No hizo nada más que eso, amigo. Ten en cuenta que aquí te aparece todo, en qué invierten. Y aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo al tiro. Las posiciones, miren, Sokimich, la primera empresa, Banco de Chile, Enel, CMPC, y ustedes pueden invertir directamente en estas empresas. No es necesario que tengan... Es mucho más fácil, no se los voy a negar, es mucho más fácil meterse a un ETF, porque claro, te metí al ETF y te despreocupáis en tanto, hoy que se subió un 5%, es que si... No, 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 deja el ETF nomás, listo, que haga lo que tenga que hacer. Pero, por ejemplo, aquí yo voy a buscar las posiciones, descargo las posiciones, me las pasaron acá, y aquí me van mostrando en qué, las posiciones en las cuales ellos están invirtiendo. Acá, por ejemplo, miren. Acá me aparece todo. La posición, miren, el peso de la cartera, 17% de toda la inversión de este ETF está en Sokimich, con $1 a 897. Y ahí están todas las empresas. Están todas las empresas que están en el IPSA, en la bolsa chilena, y lo que... Yo compro acá ETF el ETF de la Bolsa de Santiago e invierto en toda la Bolsa de Santiago. Súper sencillo. ¿Va? Así, así de fácil. Bueno, y eso pues chicos, por lo menos eso es lo que tenía preparado para hoy día. Espero les haya gustado la información. No sé si tienen preguntas, dudas o si les gustó la información, si no les gustó. Coméntenme también para poder ir viendo si es que les sigo subiendo contenido de esto, si es que no les gustó también. Así que déjenme en el comentario, ahora abran el micrófono como quieran la verdad y ahí para poder escucharlos también y saber que la información les está gustando, si es que, no sé, cuéntenme ahí su feedback también, si es que les gustó la info. Voy a subir una historia igual para Insta, ahí para que saluden ahí en el chat. Voy a subirle al tiro. Estamos aquí terminando con los inversionarios ahí en el chat. Están ahí los inversionarios nuevos y antiguos y todo. Así que ahí está. Buenas, chiquillos. Bueno, y eso pues chicos, quiero seguir haciendo, entendí la info, no sabía nada sobre Fondo Mutuo y ya entiendo qué buscar, muy útil. Buena, bacán, bacán que les haya gustado. Voy a hacer lo mismo en algún momento sobre dividendos, que igual me lo habían pedido bastante, para que ustedes sepan cómo invertir en dividendos, qué son los dividendos, porque tener acciones tiene sus beneficios, no solamente gastar plata en este caso y meterle a las acciones. También te dan beneficios como en este caso el dividendo. Que si sabemos invertir bien en dividendo y tenemos empresas que pagan buenos dividendos, podemos hacer buenas lucas. O sea, no es como que es una inversión ahí a medio morir saltando, ¿no? Es una buena inversión si quieres invertir en una acción y además te paga dividendo. Es una muy buena alternativa. Así que eso es lo que tengo preparado para la próxima clase, en caso que podamos ahí agendar alguna reunión en la próxima semana, puede ser, o la semana subsiguiente, y vamos viendo cómo estamos de tiempo. Pero qué bueno que les gustó, me alegro caleta, chicos. Estoy súper feliz con los chicos que están en Inversionario. Gracias por conectarse, esto va a quedar grabado, se va a subir a YouTube también, para que lo puedan ver las veces que quieran. Y gracias por estar acá, gracias por confiar y me tienen súper feliz eh, los nuevos ingresos, lo que se está moviendo ahí, preguntando todo el día, así que no, la verdad es que me tienen contento como inversionario, así que eso, que estén muy bien, no, nos vemos, mañana tenemos trading en vivo, recuerden, nos conectamos también a las 11:30, recuerden que el mercado abre más tarde ahora en Estados Unidos, para nosotros hora chilena abre más tarde, así que nos estamos viendo pronto, nos vemos mañana, que estén bien, que tengan buena noche y cuídense. Chao, chao.